Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien y listos para otro vídeo jugoso, lleno de drama y por supuesto, chismecito del bueno sobre el mundo de las celebridades turcas. Prepárense porque hoy tenemos un tema que está que arde y que ha revolucionado a todos los fans de las parejas soñadas de la televisión. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en el torbellino de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos hizo soñar despiertos, suspirar sin parar y creer en el amor verdadero, o al menos, en el amor de telenovela que tanto nos encanta. Y es que la noticia que está corriendo como la pólvora, el bombazo que ha explotado en todos los rincones del internet y que ha hecho temblar los cimientos del fandom, es que Kerem le ha pedido a Hande que vuelvan a estar juntos. Sí, lo escucharon bien. Un pedido de reconciliación, un intento desesperado de revivir la chispa, ya veremos qué es exactamente. Pero lo importante es que la llama aparentemente no se ha apagado del todo. Antes de continuar y como siempre un recordatorio importantísimo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí en el canal siempre estamos al tanto de lo último, lo más jugoso y lo más candente del mundo de los famosos. Así que no lo duden, suscríbanse. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, y en el corazón de muchos, siguen siendo, la pareja sensación. Se conocieron durante la grabación de la exitosa serie Love is in the Air, y su química en pantalla era tan intensa, tan palpable, que no tardaron en enamorarse en la vida real. Fueron la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos para nosotros, la pareja que nos hacía creer en el amor a primera vista, en los besos bajo la lluvia, en las promesas eternas. Era la pareja que nos vendía el sueño de un amor digno de cuento de hadas. Redes sociales inundadas de fotos románticas, declaraciones de amor públicas, escapadas a lugares exóticos, celebraciones de cumpleaños con mensajes emotivos y románticos. Eran la envidia de todos. Sus seguidores y los nuestros vivían por y para ellos. Cada nueva publicación, cada foto, era analizada al detalle, buscando pistas, descifrando mensajes ocultos, soñando con la consolidación de su amor. Cada aparición pública era un acontecimiento, y cada entrevista una oportunidad para que nos contaran más detalles de su idilio. Eran, sin lugar a dudas, la pareja del momento, la pareja que encendía las redes sociales, la pareja que hacía suspirar a millones. Y aunque en el mundo del espectáculo los romances suelen ser efímeros, la historia de Kerem y Hande parecía escrita para durar, para desafiar las leyes del destino, para demostrar que el amor de telenovela sí podía ser real. Pero como en todas las historias de amor, las cosas no siempre salen como esperamos. Como en las mejores novelas turcas, la vida es impredecible, y el destino a veces juega malas pasadas. Después de un tiempo de felicidad, de romance, de construir un futuro juntos, la llama, o al menos eso es lo que nos hicieron creer, se apagó. La pareja que parecía invencible anunció su separación, y el mundo, o al menos el mundo de sus seguidores, se vino abajo. La noticia fue un terremoto, un cataclismo para muchos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué terminaron? ¿Cómo era posible que una historia tan perfecta, tan idílica, llegara a su fin? Las especulaciones se dispararon y los rumores, como suele suceder en estos casos, se multiplicaron. Desde diferencias irreconciliables, algo que suele ser un clásico en las rupturas de las celebridades, hasta la incompatibilidad de agendas, que también es una excusa muy socorrida cuando las relaciones no funcionan, las teorías inundaron las redes sociales. Y por supuesto, no podían faltar los terceros en discordia, los supuestos amantes, las intrigas palaciegas que tanto condimentan las historias de amor y desamor. Las especulaciones se convirtieron en un deporte nacional. Los fans desconsolados buscaban desesperadamente una explicación, una razón para el fin de su amor soñado. Analizaban cada publicación, cada gesto, cada like, buscando señales, pistas que pudieran aclarar el misterio. ¿Quién era el culpable? ¿Qué había hecho mal Kerem? ¿Qué había hecho mal Hande? La culpa, como siempre, se repartía entre ambos, o se le endosaba a un tercero que nunca existió. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas y con sus carreras profesionales. La vida, como dice el refrán, continúa. Hande, con su elegancia innata y su talento innegable, se enfocó en nuevos proyectos.
La vimos radiante y espectacular en cada aparición pública, deslumbrando con su belleza y su carisma. Protagonizó nuevas series, participó en eventos importantes y demostró que a pesar del dolor, es una mujer fuerte, resiliente y capaz de salir adelante. Kerem, por su parte, continuó trabajando, pero algo parecía diferente. Aunque lo veíamos en redes sociales, en entrevistas, en eventos, parecía un poco apagado. Como si le faltara algo, como si le sobrara soledad, como si algo o alguien lo atormentara. Su mirada, que antes irradiaba felicidad y amor, ahora parecía esconder una tristeza, una melancolía que los fans más observadores no tardaron en detectar. Y es que, amigos, el amor puede ser complicado, puede ser doloroso, puede ser un laberinto sin salida. Pero también es muy poderoso. El amor puede ser la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a superar obstáculos, a luchar por nuestros sueños. Y parece que Kerem, después de la ruptura, no ha olvidado a Hande. Parece que el amor que sintió por ella, la conexión especial que los unió, sigue vivo, latente en su corazón. Y aquí es donde entramos en el tema principal del vídeo de hoy, el motivo por el cual estoy aquí, frente a ustedes, compartiendo esta jugosa noticia. Las últimas noticias, filtraciones y comentarios de fuentes cercanas a la pareja indican que Kerem le ha pedido a Hande volver a ser como antes. Sí, lo escucharon bien. Un intento de retomar la relación, de revivir la chispa que un día los unió. Un acto de valentía, un gesto romántico, un mensaje directo al corazón de la mujer que, al parecer, sigue amando. Un golpe de efecto que ha dejado a todos boquiabiertos. Pero, ¿cómo sabemos esto? ¿De dónde salen estas informaciones? ¿Son rumores infundados, simples especulaciones, o hay algo de verdad en todo esto? Bueno, las fuentes son diversas y la información, como siempre, llega de diferentes frentes. Por un lado, tenemos declaraciones de personas cercanas a ambos, amigos, familiares, personas del círculo íntimo que han notado un cambio en la actitud de Kerem. Lo ven más animado, más presente, más esperanzado. Lo ven como si algo lo hubiera impulsado a tomar una iniciativa, a hacer un esfuerzo por recuperar lo que perdió. Estas fuentes, que prefieren mantener el anonimato, aseguran que Kerem está decidido a luchar por su amor, a recuperar a Hande, a demostrarle que sus sentimientos no han cambiado, que el amor que los unió sigue siendo tan fuerte como el primer día. Por otro lado están las redes sociales, ese escaparate donde los famosos exponen sus vidas, donde los fans observadores y atentos analizan cada detalle, cada movimiento, cada like, cada comentario. Los fans más perspicaces, los que siguen a la pareja desde el principio, han notado ciertas señales, ciertas pistas que sumadas, crean una imagen bastante clara. Likes sospechosos en fotos antiguas, comentarios en publicaciones de Hande, pequeños guiños en sus propias redes sociales que parecen dirigidos a ella, canciones que hablan de amor y de segundas oportunidades, detalles sutiles, pero significativos, que han alimentado la esperanza de los fans. Además, hay que sumar algunos movimientos estratégicos, algunos intentos por acercarse a Hande de manera discreta. Rumores indican que Kerem ha estado buscando acercarse a Hande a través de amigos en común, intentando recuperar el contacto, intentando hacerle saber que está ahí, que no la ha olvidado. Se dice que ha enviado mensajes, que ha intentado coincidir en eventos, que ha buscado oportunidades para hablar con ella, para demostrarle que sus sentimientos siguen ahí intactos, a pesar del paso del tiempo y de las dificultades que enfrentaron. Pero, ¿qué es lo que exactamente Kerem le ha pedido a Hande? ¿Una reconciliación formal? ¿Una nueva oportunidad para la relación, para volver a empezar? O tal vez simplemente retomar la amistad que tenían antes, dejar atrás el pasado y construir una nueva relación basada en el cariño y el respeto mutuo. Es difícil saberlo con exactitud, y seguramente solo ellos dos conocen la verdad. Lo que sí parece claro es que Kerem quiere recuperar algo de lo que perdieron. Quiere volver a tener a Hande en su vida, de una u otra manera. Quiere revivir la magia que los unió, la conexión especial que tenían, la felicidad que compartieron. Y la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que mantiene en vilo a los fans, la pregunta que definirá el futuro de esta historia, ¿qué ha respondido Hande? ¿Ha aceptado la propuesta de Kerem? ¿Está dispuesta a darle una segunda oportunidad? Esta es la parte más incierta de la historia, la parte que nos mantiene en vilo, la parte que nos genera más interrogantes. Aunque no hay una respuesta oficial, aunque no hay declaraciones públicas, las fuentes indican que Hande está en una posición complicada, en una encrucijada.
Por un lado, están los sentimientos que todavía pueda tener por Kerem. El amor, como sabemos, no se apaga de la noche a la mañana. Los recuerdos, las vivencias compartidas, la conexión especial que los unió, seguramente siguen presentes en su corazón. Por otro lado, está el pasado, las razones por las que terminaron, los problemas que enfrentaron, las heridas que se infligieron. Superar esos obstáculos no es fácil y Ande, como cualquier persona, necesita tiempo para reflexionar, para analizar, para decidir si está dispuesta a revivir esos fantasmas, a enfrentarse a esos fantasmas. Y por supuesto, está su presente, su vida, su carrera. Ande es una mujer fuerte, independiente y exitosa. Ha construido una carrera sólida, ha logrado el reconocimiento del público, y ha demostrado su talento y su valía. No es una persona que tome decisiones a la ligera, que se deje llevar por impulsos, que ponga en riesgo su felicidad y su tranquilidad. La decisión de aceptar o rechazar la propuesta de Kerem dependerá de muchos factores. Dependerá de si confía en él, de si cree que las cosas pueden ser diferentes, de si está dispuesta a arriesgarse a sufrir de nuevo, de si está dispuesta a dejar atrás el pasado y a construir un futuro juntos. Lo que sí sabemos es que Ande se está tomando su tiempo para reflexionar. Está valorando todas las opciones, está analizando todas las posibilidades, y no se dejará llevar por impulsos. Quiere tomar la mejor decisión para ella, para su felicidad, para su futuro. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y las opiniones. ¿Qué creen ustedes que debería hacer Ande? ¿Debería darle una segunda oportunidad a Kerem? ¿Deberían volver a intentarlo, a pesar de los riesgos? ¿O por el contrario, debería seguir adelante con su vida, enfocarse en su carrera, y buscar la felicidad en otro lugar, lejos de Kerem? Muchos de ustedes seguramente tienen una opinión formada. Algunos creerán que el amor merece una segunda oportunidad, que el pasado puede ser superado, que el amor puede ser más fuerte que cualquier obstáculo, que el perdón es una herramienta poderosa para sanar las heridas. Otros quizás piensen que las segundas partes nunca son buenas, que las heridas del pasado pueden volver a abrirse, que la confianza una vez rota es difícil de recuperar, que es mejor mirar hacia adelante y buscar la felicidad en otro lugar. Y es que, amigos, el amor es un tema complicado, lleno de matices, de emociones contradictorias, de decisiones difíciles. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Cada persona es un mundo, y cada historia de amor es única. Lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Lo que es válido para una persona, puede no serlo para otra. Lo que sí podemos decir es que esta noticia ha generado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento turco. Los fans de Kerem y Ande están que no se lo creen. Están divididos entre la esperanza de verlos juntos de nuevo, de ver su amor triunfar, y el temor de que vuelvan a sufrir, de que las heridas del pasado se abran de nuevo. Las redes sociales están que arden con debates apasionados, con comentarios y especulaciones por doquier. Los hashtags relacionados con la pareja se han convertido en trending topic, y los fans no dejan de compartir sus opiniones, sus deseos, sus miedos. Las opiniones están divididas, como era de esperar. Algunos celebran la noticia, expresan su alegría, y animan a Ande a darle una segunda oportunidad a Kerem. Creen que el amor verdadero merece ser defendido, que el perdón es posible, y que la felicidad puede encontrarse en el reencuentro. Otros, por el contrario, expresan sus dudas, sus temores y aconsejan a Ande que no se precipite, que no se deje llevar por impulsos, que piense en su bienestar y en su felicidad. Creen que las segundas partes nunca son buenas, y que es mejor mirar hacia adelante y buscar la felicidad en otro lugar. La prensa, por su parte, también se ha hecho eco de la noticia. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las novedades del mundo del espectáculo, han dedicado espacio a la noticia, publicando artículos, entrevistas y análisis de la situación. Las revistas del corazón, como no podía ser de otra manera, han publicado portadas con fotos de la pareja, especulando sobre el futuro de su relación, y analizando cada detalle de sus movimientos. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Kerem y Ande juntos de nuevo? ¿Volverán a ser la pareja que nos hacía suspirar, la pareja que nos hacía creer en el amor verdadero? ¿O por el contrario, seguirán caminos separados, cada uno por su lado, construyendo una nueva vida, lejos del otro? Solo el tiempo lo dirá. El destino, como siempre, tendrá la última palabra. Pero una cosa es segura, la historia de Kerem y Ande sigue dando mucho de qué hablar.
Su amor, su desamor, sus segundas oportunidades, sus idas y venidas, siguen siendo un tema de interés para millones de personas en todo el mundo. Y es que el amor, el desamor, las segundas oportunidades, la reconciliación, la ruptura, son temas que nos tocan a todos. Nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestras propias vidas. Nos hacen cuestionarnos nuestras decisiones, nuestros miedos, nuestras esperanzas. ¿O es lo bonito de seguir las historias de los famosos? Nos vemos reflejados en ellas, nos emocionamos con ellas y aprendemos de ellas. Aprendemos que el amor es complicado, que no siempre es fácil, que a veces duele, pero que también es la fuerza más poderosa que existe en el mundo. Aprendemos que las segundas oportunidades son posibles, que el perdón es una herramienta valiosa, y que la felicidad puede encontrarse en lugares inesperados. Pero bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya dejado pensando. Como vieron, la confesión de Kerem Bürsin ha encendido las alarmas. ¿Volverán a estar juntos? La respuesta es incierta, pero el drama, como siempre, está asegurado. Ya les conté lo que está sucediendo, los rumores, las fuentes, las especulaciones. Ahora es su turno de opinar, de debatir, de compartir sus pensamientos y sentimientos. Pero antes de irme, quiero agradecerles por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo, y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, saber lo que piensan, debatir con ustedes. Así que, por favor, déjenme saber su opinión en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Creen que Hande debería darle una segunda oportunidad a Kerem? ¿Qué esperarían de esta situación? ¿Creen que el amor verdadero existe? ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿O creen que es mejor dejar el pasado atrás? Quiero leerlos a todos. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué esperan de esta historia que seguramente dará mucho que hablar en los próximos días y semanas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste el chismecito del bueno, con todos los que sean fans de Kerem y Hande, con todos los que crean en el amor y en las segundas oportunidades. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque siempre tenemos las últimas noticias, los mejores chismes, y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama, y más novedades del mundo de las celebridades turcas. ¡Chao!